Bueno, vamos a cambiar de tema, si nos los permiten. A propósito también de este asunto del coronavirus, bueno, una de las grandes recomendaciones que se han hecho pues es evitar el consumo del tabaco, no fumar, pero bueno, también dentro de todo esto se está convirtiendo también en un asunto en el que nos debe de importar a todos, porque México está trabajando, por lo menos es lo que se está haciendo, precisamente para establecer ya la obligación de proteger a la población contra la exposición al humo del tabaco y otras emisiones. Y pues México está en este proceso, se está discutiendo esta ley general para el control del tabaco y saludo con mucho gusto a Juan Núñez Guadarrama, él es coordinador de la coalición México Saludable, así dice, Salud Hable, y también a Salomón Chertorivsky, diputado de Movimiento Ciudadano. Ambos pues, van a platicar con nosotros sobre este tema, sobre la Ley General para el Control del Tabaco. Los saludamos con mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, mucho gusto, Emilio, Gonzalo. La ley del control al tabaco. Oye, a ver, Y yo tengo... para mí perdón, bueno, quiero expresar mi respeto al doctor Chertorivsky, con quien, siendo secretario de Salud y luego en la casa de campaña de un partido, él ha atendido a las organizaciones sociales y pues, podemos tener divergencias en ciertos puntos, pero sin duda es una persona preparada y digna de respeto. Pues me da mucho gusto que efectivamente tengamos a este nivel de invitados esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La primera pregunta es, ¿fumamos mucho los mexicanos? ¿Realmente somos un país en donde estamos llenos de fumadores como chacuacos? Me da mucho gusto saludarlos, estimado Gonzalo, te saludo, Emilio, y pues un beso, un abrazo a A Fernanda. nuestra querida Fernanda. A ver, todavía fumamos mucho, las y los mexicanos. Hay alrededor de 15 millones de mexicanos que hoy siguen consumiendo tabaco. Debo decir además que los esfuerzos que iniciaron en la primera década de este siglo, los impuestos importantes al tabaco, la prohibición y muchos lugares libres de humo de tabaco, empezaron a surtir efecto y pudo haber una disminución importante en esa primera década. Ya después nos fuimos estancando y pues sobre todo en ciertos grupos de población, pues el tabaco sigue siendo uno de los problemas de salud pública más importantes. Yo quisiera agregar que además de ser la droga de inicio, el tabaco en nuestro país, es uno de los 5 principales factores de riesgo que en el mundo y en México detonan las enfermedades no transmisibles, aquellas que están matando a 7 de cada 10 personas en el mundo y en México una proporción más o menos semejante. O sea, es un factor de riesgo en sí, pero también es una posible causa de enfermedad que puede ser grave, además de la adicción que todos conocemos, que es muy difícil de combatir a la nicotina. A ver, teniendo tantos datos y también ya teniendo leyes y reglamentos que están o piden espacios públicos que estén libres de humo, ¿por qué, y no solo lo digo en México, sino a nivel mundial, continúa esta pues, obsesión o esta idea o este camino de, sí, pues me vale sorbete lo que digan los demás antes de la imposición y en mi libertad lo que quiero es volver negros mis pulmones? ¿En dónde está la lógica para el ciudadano común y corriente para ir hacia ese camino? Mira, Gonzalo, yo te lo digo con toda honestidad y en tu pregunta surgen muchos de los problemas más importantes para poder mejorar la salud de la población en México y en el mundo. Y es, ¿qué tenemos que hacer para que con la información que tenemos, que sabemos lo que nos hace daño, que sabemos lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, esa información la llevamos o la llevemos a la acción? Déjenme ponerles un ejemplo muy simple, quizá, pero creo que refleja este tema de manera muy particular. Cuando estábamos en la Secretaría de Salud, hacíamos las encuestas de utilización de condón en la juventud. Se le preguntaba a las y los jóvenes entre 15 y 29 años si sabían
para qué servía un condón, por qué había que usarlo, cómo se ponía, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, déjenme decirles que el 99.3%, si mi memoria no falla, sabían perfectamente la respuesta a cada una de estas cosas. Sin embargo, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres no utilizaban un condón en su primera relación sexual. ¿Qué pasa entre que tengo la información y sé lo que debería de hacer y esa información la llevo efectivamente a la acción? Ahí está el tema central en donde los sistemas de salud tienen que concentrar una parte muy importante de su esfuerzo para formar a la población en la toma de decisiones adecuadas para tu salud. Esto va con el tabaco, esto va con el consumo nocivo de alcohol, esto va con lo que sabemos que nos hace daño de lo que comemos o dejamos de comer, y un largo etcétera. Esto no quita las medidas regulatorias y lo que los gobiernos tenemos que hacer para fomentar o desincentivar el consumo de algunos productos. Pero al final de cuentas, en ese último tramo, lo más relevante es formar a la población para que tome cada quien sus mejores decisiones. Es que al final del día, perdón, Juan, adelante. Sí. En este esfuerzo que menciona el doctor Chertorivsky, debe intervenir, por supuesto, el sistema de salud, pero no solo él, deben estar aliados también el sistema educativo, las entidades que atienden a jóvenes, las que atienden a mujeres, para hacer una pinza virtuosa que no solo disemine información, sino que propicie que esa información se traduzca en cambios en comportamiento. El origen de la pregunta de ustedes tenía que ver con la libertad de la persona de escoger si hace sus pulmones negros o no. Bueno, por supuesto que la persona debe ser respetada en sus decisiones personales. Sin embargo, en la convivencia social y dadas la cauda de justificaciones de salud que recomiendan evitar que las personas fumen en espacios públicos cerrados, que fumen delante de otras personas, nos hacen justamente estar convencidos de que esa regulación que se menciona sí debe ser aplicada, pero no solo por acción de la autoridad sanitaria, sino los ciudadanos tenemos que ser coadyuvantes para que esto que dice el doctor, que sucedió con el condón, bueno, pues no sea nada más una transmisión de información. Ya lo sé, es muy fácil dejar de fumar, yo ya he dejado de fumar 20 veces, así a veces dicen los chavos. No, se trata de que sin dar información que quiera intimidar, pero que también no sea cómplice de una información laxa que oculte la dimensión de la seriedad que implica que los jóvenes, los niños inclusive, y las personas en general se alejen de la nicotina por una decisión propia y convencida. Eso es muy importante, y termino con esto. Se habla mucho de las campañas y son muy bienvenidas, pero a veces esas campañas no están atadas a programas evaluados, a programas. Wow, se nos cortó. Se cortó el audio de Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la coalición México Salud Hable, que estaba diciendo algo. Lo vamos a retomar, vamos a ir a los spots QTF, pero nada más les digo eso. Fíjense nada más una cosa muy sencilla. No hemos podido concientizar a la gente de lo que es un fumador pasivo y queremos concientizar de cómo se transmite el COVID. O sea, sí, nomás para que se den una pequeña idea de esta discusión del fumador pasivo, llevamos décadas y aún... Y es un gran ejemplo, si me permites, Gonzalo, porque la utilización del cubreboca, que a veces se pone en entredicho como un asunto de libertades, pues es una tontería ponerlo así, porque toda aquella cosa que yo haga que afecte a otros tiene motivo para tener una participación del Estado. Regresamos con Juan Núñez y con Salomón Chertorivsky. Te quedaste a la mitad de la idea, Salomón, y nos ganó el corte comercial. Y te dije Salvador, pero porque eras el salvador del momento. Así que termina, por favor, Salomón. No, mira, ya se cortó. Lo que decía es que hay temas que incluso la Suprema Corte ha interpretado como que no se valen las prohibiciones absolutas cuando esté libre desarrollo de la persona en juego, como es el caso que me imagino ahorita vamos a platicar de la regulación de los vapeadores o la propia cannabis. Pero hay otros temas en donde mi decisión de hacer algo
impacta a los demás. Ese es el caso de la utilización del cubreboca. No es que yo decida o no decida utilizarlo por cuidar mi propia salud, es porque el no utilizarlo yo afecta a los demás, afecta a la comunidad. Es como si dijéramos que manejar en estado de ebriedad es una decisión propia. Pues claro que no, pongo en riesgo a los demás. Entonces creo que hay que dividir los temas, hay que dividir entre adultos el consumo responsable de algunos productos, sabiendo que te hacen daño, pero aún así el respeto al desarrollo individual de las personas, ya con toda la información, creo que es algo que hay que hablarlo. Y también hay que hablar de los temas en que hay terceros afectados, por ejemplo, en el caso del humo del tabaco, pues por eso la prohibición en los lugares públicos es pertinente, porque no es tu decisión hacerte daño, tú como decías, y que tus pulmones estén negros, sino le hago daño a los demás. Pero además, creo que le diste al clavo algo, Salomón, que es todo con información. O sea, tú puedes efectivamente utilizar sustancias para ti, siempre y cuando sepas cuál es el efecto a corto, mediano y largo plazo que va a tener en tu cuerpo y cuáles son los efectos que pueden tener a la gente que está a tu alrededor. Y creo que no es lo mismo tomar unas gomitas de CBD que estar efectivamente yo fumando marihuana en este estudio cerrado al lado de Emilio Valles Vidrio. Tiene sus consecuencias una cosa y la otra. Y creo que es lo mismo que tiene que pasar con la Ley General para el control del tabaco. Es una ley que regula, pero que le entiende el ciudadano de por qué se está implementando. Muy bien, si me permiten, justamente ahora que acabas de mencionar la ley y antes de entrar al tema de vapeadores, justamente yo creo que en una hora más va a empezarse a discutir en el Pleno del Senado la iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, que solamente trae dos reivindicaciones en temas de salud, que es el establecimiento en todo el país de la protección a las personas fumadoras y no fumadoras para que todos los espacios públicos cerrados de recreación, de trabajo, de estudio, de transporte público estén libres de humo de tabaco y de emisiones de otros dispositivos. Y la otra disposición tiene que ver con la eliminación total de la publicidad de productos de tabaco, que aún persiste en correspondencia personal, en lugares para adultos, en revistas para adultos, pero que también se asoma, y lo vimos hace poco en el Gran Premio de Fórmula 1, en los monoplazas impresionantes de Ferrari, de McLaren, ahí están los anuncios de los productos que vapean ahora de Buzz, en el caso de McLaren y en Ferrari, aunque no lo dice explícitamente, pero pensamos que hablamos de IQOS. Bueno, antes de entrar justamente a este tema, sí es importante que lo que va a decidir el Pleno del Senado sea congruente y sea correspondiente a la aprobación unánime que en abril ya hizo la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud de ese órgano legislativo, y ahora en noviembre en el Senado, tanto la Comisión de Salud como la Comisión de Estudios Legislativos también por unanimidad aprobaron estas dos reformas que deben de ser validadas el día de hoy por el Pleno del Senado, pero tenemos todavía por ahí un temorcillo porque fíjense, y lo sabe muy bien el doctor Chertorivsky, la historia de la intromisión de la industria tabacalera en mellar a las disposiciones de los gobiernos nacionales para proteger la salud, tiene 13 años en el país. Más de 100 iniciativas presentadas desde 2008 de todos los partidos políticos para avanzar en la actualización de la Ley General para el Control del Tabaco fueron malogradas con argumentos anodinos, argumentos de que estaba mal escrito no sé qué término, que había que poner una reserva insustancial con tal de que pudiera retrasarse la discusión y finalmente morir esa iniciativa de muerte natural, entre comillas, pero sabemos que estaba metida la industria del tabaco con malos legisladores, con aliados de ellos, que no les interesa proteger la salud, sino proteger los intereses de las grandes industrias que se benefician con el consumo de tabaco y ahora con los nuevos dispositivos. En fin, ojalá que en unas horas podamos estar celebrando que por fin, después de 13 años, se ha avanzado en la actualización de la Ley General para el Control del Tabaco y ya vendrán después otras discusiones que sin duda tendrán que abarcar
abarcar el tema que al ratito vamos a abordar con el doctor Chertorivsky. Me imagino que es el tema de los vapeadores, que no sé si esté dentro de esta ley general para el control del tabaco, imagino que sí, y que ha sido un asunto polémico porque el propio presidente se ha manifestado contrario a la utilización de vapeadores, igual que el subsecretario López-Gatell, Salomón. Sí, fíjate, Gonzalo, en ese sentido, hace un par de semanas un compañero, Sergio Barrera y yo, presentamos una iniciativa de reforma a la Ley General para el Control de Tabaco, a la Ley General de Salud y lo que tiene que ver con los impuestos para crear una regulación por primera vez en nuestro país de todos estos artículos, de los vapeadores, de los cigarros electrónicos, porque déjame empezar con una cosa. Al día de hoy, todos estos productos están explícitamente prohibidos en nuestro país, a pesar de que hay casi 1,5 millones de consumidores, que casi en todas las calles de las zonas urbanas de nuestro país encuentras quien te lo venda, los productos que se venden no están regulados. La Suprema Corte de Justicia el 19 de octubre ya anticipó que estaba prohibido, que la prohibición absoluta era anticonstitucional y nos pidió a los legisladores que creáramos la regulación pertinente. Esta iniciativa ya está propuesta y ahí hay un debate muy interesante. Primero, yo estoy convencido que las prohibiciones absolutas nunca convienen y nunca ayudan a la salud pública, que se necesita buena regulación, se necesita buena información y se necesita mejor formación, que ese es el proceso en donde debes de atender la salud. Y empezando con la regulación, ¿por qué? Porque si hay un adulto que quiere utilizar un vapeador para dejar de fumar, pues tendría que poder ir hoy a una tienda y saber qué producto está comprando, qué contiene, quién lo trajo, quién lo importó, quién lo fabricó, de qué se trata ese producto y saber a conciencia, con información, qué es lo que estoy consumiendo. Al mismo tiempo, para evitar en lo más posible que menores de edad inicien el consumo de estos productos que en algunos países ha crecido mucho, necesitamos regularlo para que las autoridades del sector salud, en coadyuvancia, como decía Juan, con otras autoridades en el sector educativo, etcétera, hagan lo propio. Por ejemplo, la prohibición explícita de que a menores de 18 años de edad se les puedan vender estos productos. Pero no se puede hacer ello si no hay un marco que lo regule. Si nada más decimos que está prohibido, pero al final de cuentas está en todas las calles e incluso hay tiendas establecidas de estos productos y no pasa nada, pues estamos careciendo del marco para poder actuar en consecuencia, para poder, insisto, aprovechar para lo que sí sirve y poder evitar los daños que necesariamente, hay que decirlo con todas sus letras, pues los vapeadores tampoco son inocuos, también tienen consecuencias a la salud, pero hay que informarlo y hay que generar las condiciones para que esto se pueda dar en un mundo informado. Juan Núñez decía que... perdón, Juan, adelante. No, te escucho, por favor, Gonzalo. Decías que el cabildeo de la industria tabacalera era muy fuerte en este país desde hace más de una década y que podría suceder lo mismo con lo que se discuta hoy en el Senado. ¿Cómo lo ves tú desde la Cámara, Salomón? ¿Ves que efectivamente hay presiones por parte de la industria tabacalera? Mira, yo te puedo decir con toda puntualidad, yo soy secretario en la Comisión de Salud, yo presenté esta iniciativa y en ningún momento he tenido la más mínima presión. He recibido a muchos grupos, a grupos, clubes de vapeadores, a científicos especializados en estos temas a dar su opinión, y es en base a eso, al análisis técnico de lo que ha sucedido con la regulación en otros países, de las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ya recomienda a sus países miembros la regulación de estos productos, el que sacamos la iniciativa hasta el día de hoy, Gonzalo, y lo diría con toda apertura si así existiera. En mi caso en particular, nunca he sentido ninguna presión
de ninguna empresa, de ningún cabildero, etcétera. Bueno, Salomón, también sería la última persona a la cual iría yo a hacer presión si Así fuiste es, secretario de Salud. Efectivamente. Si me permiten, bueno, nada más subrayar, la discusión que está por darse en el Pleno del Senado abarca nada más espacios libres de humo de tabaco y prohibición de publicidad de productos de tabaco. Bien. Ya vendrán iniciativas justamente que se refieran a los nuevos dispositivos que dispensan nicotina o tabaco calentado. Gracias, Salomón Chertorivsky. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en el Senado con la discusión de la Ley General para el Control del Tabaco. Muchas gracias, Gonzalo, Emilio, y un fuerte abrazo a mi querida Fernanda. Gracias por la oportunidad. Gracias, Salomón Chertorivsky.